Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 8 y hoy esta primera narración que nos habla de las conquistas de David. Una vez que él realiza esta oración de agradecimiento, que el Señor lo pone en el trono, busca la unidad y la unificación de Israel con las 12 tribus. Y entonces tenemos las conquistas de David. Con esto se está mostrando el poderío de David, bélico, pero sobre todo de organización. Recordemos que uno de los pilares esenciales que la Biblia nos narra continuamente es sobre la cuestión de la monarquía. Opeaco dice una organización, más que mirar un modelo o un estilo de gobierno. Cuando se habla de monarquía en la Biblia, Opeaco dice de upeshañande Yaipuyana Peñaneneta, upeshañande Yaipuyana Peñandereco, una forma de gobernar, regir, enseñar y santificar son las tres palabras claves que después nosotros vamos a encontrar en todo camino bíblico, sobre todo de saber gobernar. De la de gobernar es regiana, es decir, el rey, que es capaz de organizar. En el fondo, oñeña de organización, allá opea la regir. Opea tú enseñar, opea dice erecuana de ti estilo pedagógico, enteroetea berenguajana, enteroetea la oikuana, enteroetea oye esa peana y péchala y pona péchala ya de yaguatán. Ya esa cuaga ya porque pecha. Eso es enseñar. Y para eso hay que tener un estilo pedagógico que puede llegar a todo el mundo, ¿verdad? O sea, al pueblo. Algo ñande la ñayemon está siempre en la comunidad, porque ñande ya va a poner aquí la Biblia. El centro y el objetivo a quien le está escribiendo amable un poesía y na lleva es a la comunidad. Entero este ñande ya y dentro de la comunidad. Habiendo pues está ya no cabe. Jala oimero catuetea lleva veñande pues te ve la ocape fuera de esa comunidad. Entonces el objetivo justamente de la Biblia es presentar estrategias, enseñar formas, cómo hacer que toda la comunidad pueda interactuar, pueda accionar, pero como un solo cuerpo. Pea la objetivo, pea la reino de Dios, ñande mujer ayuda. Ñande yara, toy que ve ñande yara, que sea el objetivo esencial y fundamental de nuestro caminar. Eso quiere decir entonces el reino de Dios, donde Dios reina en medio de todos, porque todos formamos comunidad. A veces, según la Biblia, bendiga tu la opuesta o cabello. Y luego, después de regir, enseñar, está el aspecto de la santificación, el kadosh. Pero
Yande una enseña mañiterei de una manera espiritual la lleva, yande espiritualista iterei. Sin embargo, el santificar simplemente nos está queriendo decir, queridos amigos, la realización del hombre, la plenificación del hombre. O sea, Dios nos trajo a este mundo, Dios nos dio la vida, pero para que nosotros seamos felices. Y la felicidad implica en nosotros, sí o sí, un camino de santificación. A llegar a la santidad, al Kadosh, la realización y la planificación del hombre. Quiere decir, queridos amigos, que si nosotros no somos capaces de organizar, de regir una sociedad, entonces la itaoiga, entonces la ignorante, entonces personas que no viven su propia dignidad, entonces quiere decir que diga, estoy la llamada a la santidad. Fíjense que los grandes santos dentro de la historia, a quienes se les llama así, a quienes se les santifica, y fueron aquellas personas, sea de la condición que sean, pero por la glorificación del hombre, que sea una realización plena de la persona. Dice en la santidad, dice la Kadosh. Así es que, queridos amigos, es interesante uno añade este versículo 14. Luego dice aquí, David impuso a quienes, a los gobernadores en Edom, en todo su territorio, y todos los edomitas pasaron a ser vasallos de David. Por donde quiera que David iba, Yahvé lo hacía victorioso. Pega tuya, podemos ver, tiene resumen final. Vamos a ver un aguaña de que todo lo que David hacía, da y la iba a leer un pinte, la oyeya papá con ambas ella lleva, sino que porque la presencia de Dios es la que le acompaña. Así es que también nosotros tenemos que entender esto, queridos amigos. Dentro de nuestra parte histórica, en un contexto que miramos la historia y que miramos el aspecto humano antropológico, mañana ya echara y coamba y coa. Yandei catula ya poja, yandei ya poje tamba hamba erubea. Porque ñande yara, ñande moyo bebe. Porque ñande yara, oyerureja y ñande penguajeana al objetivo. Upeana se po yapo, upeana se po moico gabeari. Pero belleza ve águena, a veñe beruguena bemapo, por esa construcción del reino de los cielos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Preguntaban, ¿quién es ese hombre que dio su vida por mí? Y exaltado es su nombre. Es la luz
que ilumina mi camino para tener un día mejor cuando llegue a mi destino. Es el camino que me lleva hacia arriba y no hacia abajo. Es el camino que endereza mis veredas y mis pasos. Es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Es el que sana mis dolencias, le da vida a mi existencia, el que rescata del mal mi vida. En él encuentro la salida. Es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Si lo que pides no se te da, si viene de arriba a tu puerta llegará. La puerta que él abre nadie la podrá cerrar. Solo Él, sí, solo Él. Eres esa luz que ilumina mi camino. Eres esa voz que desde el cielo guía mi destino. Tú me das las fuerzas cuando débil yo me siento. Así eres tú. Así eres tú. Es el camino que me lleva hacia arriba y no hacia abajo. Es el camino que endereza mis veredas y mis pasos. Es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Hacia abajo está el camino que endereza mis veredas y mis pasos. Es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Es el camino que me lleva hacia arriba y no hacia abajo. Es el camino que endereza mis veredas y mis pasos. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Bástate mi gracia, qué difícil es aceptar la debilidad. Nos sentimos rotos, frágiles, insuficientes, pero es justo ahí, en lo que no podemos controlar, donde Dios nos susurra, mi gracia es suficiente para ti. No siempre llega la respuesta que esperamos, pero si llega su presencia, y con ella la certeza de que no caminamos solos. Cuando ya no quedan fuerzas, su poder comienza a obrar con más fuerza. Segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 9.
Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandillara Ñe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 14. Luego impuso gobernadores en Edom, en todo su territorio, y todos los edomitas pasaron a ser vasallos de David. Por donde quiera que David iba, Yahvé lo hacía victorioso. Queridos amigos, el hecho aquí de nuestro contexto histórico es muy importante porque concluye esta sección narrativa, la sección narrativa de este capítulo 8, donde se resume el esplendor del reinado de David. Ya ando por algo, el esplendor. Upea el autor sagrado, o me saca señas de, o saca señas de, ahí señas de, David está treimba y ponado ya po. Amba ererupi. Y porque justamente confió y se puso en manos del Señor. Eso es lo que nos está queriendo explicar aquí. Aquí se resume entonces ese esplendor, el esplendor total del reino de David. Después ya de esa promesa que nosotros habíamos estudiado en el capítulo 7, el anterior a este capítulo, donde Dios le promete a Ñandillara, yo llame etande será David, a medida del esplendor del reino, porque se ainda bebé nendie. Este es el elegido, verdaderamente el ungido David. Nosotros sabemos, ya hemos reflexionado bastante y hemos dicho también que la figura de Saúl, Sha'al, quiere decir pedir, rogar, ¿entienden? Entonces hubo como resultado el rey Saúl. Pero va a llover. Ñandillara y Yahvé se come EPM Saúl Sha'al. La PM de Shion Hawar en teoría lleva la pelleruese, la peipotaca to tebete rey. Peipotavete monarca. Peipotavete tendo toñe moiana. Peneno de pero ya cabe me eva la PM yapona. Pero en realidad, cuando hablamos de David, David es el amado, entre comillas, el querido por Dios. Se pea la hipotaca cuejina güey. Se pea velágeno y sea cuejina güey. Anda, ave ema pm a David. Pero porque yo quiero que David esté al frente y porque miro sus cualidades, sus capacidades para regir, para enseñar y para santificar.
No se olviden que estos son los elementos esenciales, porque un mía coñan de Jope, Yarajana y Peñandero Pube. Un papá en realidad tiene que ser un gran monarca, entre comillas, teológicamente hablando, haciendo una analogía con la Biblia, ¿verdad? Es decir, el papá tiene que regir en la casa. El papá tiene que ayudar. O la mamá también, ¿verdad? O sea, aquí todo cristiano que está al frente de una institución tiene que ser capaz de regir, de enseñar y, en este sentido, de santificar. La coamba de coaña de Yeicuano, Yeicuá, ponado de la Biblia. Esta coaña de institución fuera oía también a nivel nuestro de organización, de comunidad, de nación, de república, de país, etcétera, etcétera. Realmente Jacob Ponambata. Ahí lo que vamos a estar todo mejor ayer. ¿Pero por qué? Y porque hay un interés en la persona. Hay un interés en la nación, se dice. Nación es el grupo de personas. ¿Entendemos? Nación es el grupo de las personas. Y por lo tanto, si hay un interés en la nación, un interés en las personas para hacer bien las cosas, que entonces yo que fuera lleva ñacetas de donde. Y va a ser experiencia maravillosa, ¿verdad? Ahora, nosotros en este segundo libro de Samuel, capítulo 7, Yahvé había establecido ya un pacto eterno con David, con su casa. Y en el capítulo siguiente, es decir, en el capítulo 8, se demuestra cómo esa bendición divina comienza a cumplirse de una manera militar y también de una manera política. Pea oikomagina, pea oye ya pomagina. Amba edela oikoma oye ya pomagina. Porque se hay pota David toñemoi ponaja toñemoi pe tenon de gua tendo taisha. Entonces, como yo le bendigo a David, yo con eso le estoy mostrando qué es y qué clase de rey, de monarca lo que tenemos que tener en cuanto a organización, en cuanto a conquista contra todo aquello que es negativo. Porque históricamente, ahora saliendo un poco del aspecto religioso, nos hace entender históricamente que David verdaderamente fue un gran, un gran rey, un gran monarca, porque él fue conquistando, le dio a Israel nada más y nada menos que los límites de su territorio. Y David pasa a ser el héroe máximo, ¿verdad?, para ellos. Ahora, David también, queridos amigos, vence a los filisteos, a los amonitas, a los arameos y a los edomitas. En el versículo 14 se menciona su victoria sobre Edom, nación de Judá. Aquí David establece el Nasibín, guarniciones, indicando un control militar directo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
Mientras el día amanece ya, aún tus redes vacías están, pero la voz que te llama, otro mar te enseñará, y a la orilla de sus corazones, sus redes lanzará. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Avanzado en el silencio y entre lágrimas esperabas que la semilla antes esparcida cayera sobre tierra fértil. De fiesta está tu corazón, porque el trigo que ondea allá ha madurado bajo el sol y se puede almacenar. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Una noche en sudor, en una barca en pleno mar, mientras el día amanece ya, aún tus redes vacías están, pero la voz que te llama, otro mar te enseñará, y a la orilla de sus corazones, sus redes lanzará. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy, en este día, tenemos la lectura desde el libro de los Números. Estamos en el capítulo 11, versículos 4b al 15. En aquellos días los israelitas dijeron: ¿quién pudiera comer carne como nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y de los pepinos y melones y puerros y cebollas y ajos, pero ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná. El maná se parecía a la semilla de coriandro con color de bedelio. El pueblo se dispersaba a recogerlo, lo molían en el molino o lo machacaban en el almirez, lo cocían en la olla y hacían con ello hogazas que sabían a pan de aceite. Por la noche caía el rocío en el campamento y encima de él el maná. Moisés oyó cómo el pueblo, familia por familia, lloraba cada uno a la entrada de su tienda, provocando la ira del Señor, y disgustado dijo al Señor: ¿por qué tratas mal a tu siervo y no le concedes tu favor, sino que haces cargar con todo este pueblo? ¿He concebido yo a todo este pueblo o le he dado a luz para que me digas: toma en brazos a este pueblo como una nodriza criatura y llévalo a la tierra que prometí a sus padres? Queridos amigos, formal la lleva. Además de que el Señor nos acompaña, el Señor nos da tanta gracia, y vas a venir en vez que llamó por una vez con el mundo, y vas a venir en bobaide. Apeago la ave lo y coagina.
Yaneshi, oye, para el Señor nos da el maná. En realidad la palabra maná, en hebreo ma quiere decir qué. Y na quiere decir cosa. Maná quiere decir ba'ei kokoa. Es decir, la gracia de Dios siempre nos llama primero la atención, es una admiración. Ba'ei kokoa. Ba'ei shikope ñande yara la oyapo ayepa la ñande mongarumi hanwa. Ñande huereko hanwa. ¿En qué consiste esta vida tan grande que el Señor nos regala? Pero a pesar de todo esto, el admirarse, el ba'ei kokoa, ba'ei shiko ñandeña y meco ave, la yanecono por lo menos un dedito de cerebro allá ya cuano, la gran maravilla y el amor de Dios. Aunque iba a ver ñanechin, oye, añañe pues no ya desporchicaya, oregoro puitacero, ya posee pearo, ya posee amor, etc. Hanaña entendé, sei. Baisha papeñan de yara, ome en baiteñan de. Vamos a procurar, queridos hermanos, entender punto por punto lo que el Señor nos va regalando en la vida y sobre todo ser más bien agradecidos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Antiguo Testamento. Estamos mirando el contexto histórico de este libro que se llama Samuel, ¿verdad? El segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 8, el versículo 14, su contexto histórico. Aproximadamente estamos en el siglo X a.C., durante el reinado de David. Las campañas militares eran vistas como manifestación del favor divino. Las campañas militares, la fuerza, el poder, la lucha. Eso era manifestación que Dios estaba con nosotros. El Señor está con nosotros. Ahora, el reino unido de Israel comienza a consolidarse y a expandirse. Y en esa época, Edom, que era descendiente de Esaú, era un reino rival con control sobre las rutas comerciales importantes. Edom entonces como lugar de pasaje, de ruta. Entonces era un gran enemigo acérrimo de Israel aquí por una parte, pero no solo también de Israel, sino que de todo lo que significaba enemistad para la posibilidad de expandirse y consolidarse el reino de Edom. Y claro, cuando uno se encuentra que alguien se está queriendo expandir,
Entonces hay una hostilidad. Y eso es lo que se nos está mostrando aquí. En este versículo, la sumisión de Edom representa una victoria geoestratégica, porque está en ese lugar clave por donde todas las personas, todos los ejércitos van a ir pasando. Por eso es un lugar estratégico, ¿verdad? Y aquí, queridos amigos, las Netzivot, que son las guarniciones, son los puestos militares, implican organización militar y también control del territorio, históricamente hablando. Ahora, el uso de esa fórmula, todos los edomitas fueron esclavos o siervos de David, refleja simplemente el modelo de vasallaje, modelo del Abadín, que pagaban tributos. Ellos pagaban tributos. Y así, cuando te está diciendo que todos los de Edom quedaron sometidos a David, quiere decir que embareteen a David, por eso es que ahora incluso les está sometiendo y les está cobrando el tributo. De un aspecto cultural y antropológico, desde una mirada antropológica, el texto revela la práctica de la hegemonía ridiculizada solo por política. Los reyes insertos, ¿verdad?, que están dentro de esta realidad y que caminan, que hacen posible esta construcción de un mundo más justo. Por lo menos ese era el interés. Vean la interés. David entonces actúa como Mashiach, el ungido. Él es considerado, ¿verdad?, como el Mesías, el ungido. No solo como un monarca político, sino sobre todo como representante del orden divino. Yahvé, el Señor Dios, nos dio nueva vida. Y por eso es que aquí, queridos amigos, se está demostrando esa nueva vida. Con su supremacía, la supremacía sobre Kosh, dioses que son de la sombra, dioses que son de la muerte. Entonces aquí se está haciendo esta comparación, esta lucha interior entre el Dios Yahvé y el Dios, en este caso, el Kosh. Las guarniciones, queridos amigos, actuaban como símbolos de presencia divina permanente. Las guarniciones, el Saulito, pero tienen que estar atentos a cualquier invasión o a cualquier presencia de extranjeros. Son permanentes, casi como templos móviles para el poder de Yahvé. Queridos amigos, esto es maravilloso, ¿verdad?, cuando nosotros vamos entendiendo y vamos viendo lo que significa también antropológicamente, es decir, el hombre que se siente realizado para hacer algo por su comunidad. Ahora, como palabras claves en una exégesis profunda, tenemos la palabra guarnición, por ejemplo, guarnición, netziv, raíz, todo lo que es con respecto a la palabra pronunciada recién, es entonces con los que nosotros miramos y entendemos, nos hacen entender, nos hacen mirar y nos hacen ver que actúan siempre como templos, decíamos, templos móviles, templos en que el pueblo va caminando y Dios mismo lo va acompañando. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. El problema era que por su corto entendimiento no figuraba en la lista oficial de los seminaristas que estaban exentos del servicio militar y por lo tanto Juan Bautista María Vianney fue enrolado el 26 de octubre de 1809 en las huestes de Napoleón que se preparaban para invadir a España. Al llegar a Lyon, con los demás reclutas se enfermó y fue enviado al hospital. Una vez recuperado no tuvo más alternativa que emprender el camino solo para alcanzar a sus compañeros, pero el recio invierno recrudeció sus dolencias y tuvo que refugiarse en un cobertizo en el que, en medio de la oscuridad, comenzó a rezar con toda su devoción el Santo Rosario. De pronto un extraño joven entró a la ramada y le pidió que lo siguiera hacia la casa de un labriego que lo cuidó devotamente. Tras recobrarse, se presentó ante el alcalde del lugar, le contó que, aunque involuntariamente, era un desertor, delito que en aquella época se penaba con la pena de muerte. Pero el indulgente funcionario le cambió el nombre por el de Jérôme Vincent, lo escondió, lo hizo pasar por maestro de la escuela del pueblo y allí permaneció Juan Bautista María Vianney hasta 1811, año en el que el emperador francés emitió un indulto para todos los desertores y por fin pudo regresar a su casa y a su sueño de ser sacerdote. Juan Bautista María Vianney, nacido en Dardilly, Francia, el 8 de mayo de 1786, era el cuarto hijo de un piadoso matrimonio campesino y creció cuidando ovejas, observando cómo sus padres acogían y asistían a los pobres e indigentes y sufriendo en medio de la turbulencia de la Revolución Francesa la clandestinidad de las misas, pues quienes las oficiaran o asistieran a ellas podían ser condenados a muerte. Aún así, se sostuvo en su indeclinable deseo de ser sacerdote. Para lograrlo, se puso a disposición del padre Bailly, párroco de Écully, quien, siguiendo instrucciones del arzobispo de Lyon, abrió un seminario. Allí recibió al joven Vianney y personalmente se propuso prepararlo, dada su evidente consagración a Dios, porque la incapacidad del alumno para memorizar y digerir el conocimiento le hacía mucho más difícil el camino hacia el sacerdocio. No obstante, luego de su deserción, siempre con la ayuda del bondadoso cura, logró entrar en el Seminario Mayor de Lyon, en donde completó sus estudios. El 13 de agosto de 1815 fue ordenado sacerdote y nombrado coadjutor del padre Bailey, con quien terminó su preparación teológica. Muerto su protector y mentor, el padre Juan Bautista María Vianney, más que un cura, era un encarte para la diócesis, y por eso lo enviaron para el olvidado pueblo de Ars, un villorrio de menos de 400 habitantes, secularmente abandonado por la iglesia y en donde la indiferencia religiosa se reforzaba con escándalos que, atizados por el licor, siempre terminaban en reyertas. Como no se sentía preparado para enfrentar tal situación, el padre Vianney se dedicó a orar, a hacer penitencia, a ayunar y se entregó de lleno a los pobres, a los que catequizaba con verdadera unción. Sus oraciones, predicaciones y la enseñanza del catecismo ablandaron la apatía de los lugareños y la fila del confesionario, en el que permanecía hasta 12 horas, se fue alargando y alargando. Y cuando su fama de extraordinario confesor trascendió los límites de la aldea, comenzaron a llegar penitentes de los pueblos cercanos, luego de toda Francia y más adelante del resto de Europa. Era tal la afluencia que diariamente los visitantes que llegaban allí igualaban el número de los pobladores de la aldea. Aunque varias veces intentaron trasladarlo, el pueblo jamás lo permitió. Por eso se mantuvo 41 años al frente de su parroquia hasta el 29 de julio de 1859, día en el que el santo cura de Ars, después de recibir confesiones durante 6 horas, lo sacaron desmayado. Su salud se deterioró rápidamente y murió en santa paz el 4 de agosto en medio del llanto de miles de peregrinos que esperaban y oraban por él en la plaza. Fue canonizado por el Papa Pío XI
el 31 de mayo de 1925 y posteriormente fue declarado santo patrono de todos los sacerdotes del mundo. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle al santo cura de Ars que nos enseñe a vencer nuestras limitaciones para servir a Dios. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Tu amor estoy sediento, Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz, y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré, y no importan ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré, y no importa lo que venga hacia mi lado, paso a paso contigo contaré. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Tú eres digno de ser preferido, amado y servido sobre todo, Señor. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para
quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Solo en Burger King, recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo 8, el último versículo de esta primera narración que tenemos sobre las conquistas de David. Luego impuso gobernadores en Edom en todo su territorio y todos los edomitas pasaron a ser vasallos de David. Por donde quiera que David iba, Yahvé lo hacía victorioso. Algunas de las palabras claves, queridos amigos, por ejemplo, la palabra guarnición, Netziv, raíz de Netziv, pronunciación Netziv, significa un poste fijo. Y dentro de nuestra exégesis en el Antiguo Testamento, Netziv indicaba algo establecido con autoridad divina. Vea la Netziv. Netziv, algo que se establece, pero con una autoridad divina. No es solo una base militar, sino un símbolo de dominio legítimo, una forma de inscribir en el territorio la soberanía de Yahvé. Una manera, entonces, de escribir, dice, la misma soberanía de Yahvé. Ahora, otra palabra clave es el Ebed. Abad, Ebed, que quiere decir siervo. La raíz Abad, pronunciación Ebed, significa siervo, esclavo, vasallo. Dentro de nuestra exégesis, en los textos bíblicos, la palabra Ebed tiene una doble connotación. Sujeción política, por una parte, la sujeción política, y por otra parte también la dependencia espiritual. Sujeción política y por otra parte de dependencia espiritual. Los edomitas, al volverse abadines, es decir, a ser esclavos, al ser siervos de David, reconocen indirectamente la autoridad divina de Yahvé por medio de David. Entonces, yo soy la esclava del Señor, por ejemplo, se dan cuenta. Ese es a un nivel espiritual, una dependencia espiritual. Yo soy la esclava, yo soy la sierva. Sin embargo, lo otro también se vuelven vasallos, dice, ¿verdad? Se vuelven siervos, en el sentido también militar. Cuando nosotros miramos este versículo 14, queridos amigos, el hecho de que Edom, Moab, Amón, los filisteos y los amalecitas, ya habíamos dicho, y el botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, nos está mostrando que David pone autoridad sobre estos pueblos. Y aquí eso es lo que te resume en este versículo 14. Luego impuso gobernadores en Edom, en todo su territorio, Y todos los edomitas pasaron a ser sus abad, ebed, esclavos, siervos. Ahora, el hecho de conquistar toda esta tierra se vuelve en un territorio, en una tierra sagrada. La instalación del Natsivim señala una sacralización del espacio, orden, imponiendo las leyes
religiosas en este caso. Y eso es lo que se quiere poner, ¿verdad? El orden divino, las leyes religiosas sobre un caos que puede ser, nosotros le decimos un caos extranjero, es decir, un caos exterior que viene de los enemigos, un caos que nos puede desordenar de todo. Ahora, por otra parte, el vasallaje como estructura teológica, también los edomitas pasan a ser abadín, lo cual indica un modelo de sujeción divinamente ordenado. Divinamente ordenado, es decir, Dios es como que le ordena a David que toda esta gente tendrán que estar al servicio suyo. El vasallaje con una estructura teológica. Y luego la teología de la guerra santa, también aquí nosotros encontramos. Presenta aquí la idea de que Yahvé combate por David. Es Yahvé entonces el que va adelante. La frase Yahvé daba la victoria. Yahvé daba la victoria. Alude a una acción salvífica de parte de Dios para con su pueblo. Y terminamos, queridos amigos, con este último mensaje, ¿verdad?, que nos quiere transmitir este versículo 14. Porque aquí vemos una prefiguración del Mesías. La dominación que aquí tiene Edom anticipa una era mesiánica, la paz bajo el dominio, y los profetas pastores la desarrollarán después, posteriormente. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, es muy interesante, porque aquí encontramos esa prefiguración también del Mesías, que después lo vamos a ver mejor desarrollado con los profetas. O la guerra santa, una expresión, es Yahvé el que lucha con nosotros. Nañandere, ya lleva, ya contra el ayapota, bendiga tu yapoma. Pero como estructura siempre continúa una estructura teológica que apunta, queridos amigos, siempre a una conquista, ¿verdad? Esa es la lucha teológica. Y el vasallaje como una estructura social. El que es, en este caso, aquí esclavo, es decir, es un abad, es un servidor, siempre estará sujeto a una ley divina. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? ¿Hacia dónde quiere caminar? ¿Hacia dónde quiere encaminarse? Y entonces es ahí donde el vasallaje, el ebet, es importante. Queridos amigos, volvemos la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.